Buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la gente que nos esté escuchando. Aquí estamos en el podcast Desde el Abismo. Mi nombre es Diego Saavedra desde Perú y estoy aquí con mi buen amigo Jorge Extremadero desde Alemania. En este episodio vamos a ir con un tema muy interesante que creo que a muchas personas les debe haber pasado, que son las apariciones extrañas que alguien haya presenciado, ya sea pueda ser algún fantasma, algún espíritu o hasta extraterrestres quizás. Pero bueno, es un tema bastante largo y hay muchísimas historias que contar, así que vamos a contar lo esencial, algunas historias, no vamos a contar todo, porque como con Jorge hemos mencionado en los anteriores podcasts, todas las temáticas que tenemos dan para muchas historias y no significa que si las contamos ahora no las vamos a volver a tocar, sino que al contrario, más bien podemos tocarlas en otro momento como una parte 2 de la temática, hasta pueden haber 3, 4, 5 partes. Pero bueno, esta es la temática del día de hoy. Jorge, ¿qué tal? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Y el tema de hoy, como estabas comentándolo, es un tema bastante interesante, es algo que a todos nos ha pasado de algún u otro modo y que si no lo hemos experimentado nosotros mismos, que alguien en la familia, algún amigo, alguna vez ha comentado que vio algo, que sintió algo, que pensó oír algo en algún sitio, y el día de hoy, como bien decías, vamos a tocar la superficie, a raspar un poco solamente unas cuantas historias que tenemos, y ya después veremos si es que logra hacer algo interesante y podríamos hacer o ampliar un poco más el tema, ¿no? Y creo que el primer tema, la primera historia la tienes tú, Diego, así que cuando estés listo. Sí, bueno, quiero ver si puedo quizás hacer una super mini historia. Como hemos empezado desde el episodio pasado, hacemos 2 historias, porque tratamos de que quede en una media hora nuestro programa. Pero si alcanza el tiempo, quizás puedo contar una pequeña historia. Pero sí, en principio serán 2 historias que voy a empezar con valga la redundancia, la primera. Esta me lo contó un tío, el hermano de mi mamá, que él vivía antes en una parte, así como siempre les mencionaba, del campo que es en la parte de Tambo Grande, en las afueras de Tambo Grande. Hay parte aquí en Piura que es Malingas, Palominos, estos lugares. No recuerdo exactamente el lugar preciso, pero él vivía en una casa donde estaba con su esposa y con sus hijas, mi tía y mis primas. Y antes en esa casa vivía un señor en el que siempre lo veían que siempre andaba donde iba con una Biblia. Y se veía extraño porque, o sea, uno normalmente tiene una Biblia así, de vez en cuando la lee, pero no la tiene en la mano siempre. Y bueno, era algo raro, pues era algo que siempre daba de qué hablar cuando lo veían al señor. Pero justo en este tiempo, mi tío tuvo que quedarse en esa casa, que ya no estaba, obviamente, el señor del que hablaba, ya no vivía ahí, y ellos se quedaron a vivir en esa casa, la alquilaron todo. Y normal, hacían su vida normal en esa casa, no había ningún problema. Pero hubo un tiempo en el que mi tía y mis primas tuvieron que salir a la ciudad a hacer algunas cosas y se tuvieron que quedar un tiempo fuera de la casa. Entonces mi tío se quedó en esta temporada solo en esa casa. Y en ese tiempo, ahora creo que ya no, pero en ese tiempo la poca luz eléctrica que había la cortaban temprano, como a las 8 o 9 de la noche la cortaban, y hasta el día siguiente. Y bueno, entonces normal, pues era algo normal eso. Mi tío se quedaba a oscuras y como toda persona en el campo en ese tiempo, se iban todos a dormir temprano porque tocaba levantarse temprano a trabajar, y todo era un silencio total, pues, en todo el vecindario y todo el lugar. Entonces mi tío, se fue a dormir
Y como digo, eran 8 o 9 de la noche. Y de repente de su ventana siente como que llegaba un pájaro. No hay una descripción específica, pero era un pájaro grande que llegaba desde la ventana y se posaba en el pecho de mi tío. Y mi tío se sentía como que tenía una especie de parálisis de sueño en la que no se podía mover. O sea, él podía ver al pájaro y lo podía sentir, el peso de un pájaro grande, pesado, las alas, moverlas, pero no podía moverse. Y este pájaro se quedaba ahí un rato y luego como que iba bajando por su ombligo todo y se posaba en su entrepierna. Y estaba ahí un rato el pájaro, un buen rato, hasta que mi tío luego ya como que podía ya moverse y ya como tratar de salir de esa situación, pero el pájaro de ahí ya no estaba. Y le empezaba a pasar varias noches, siempre cuando se iba, cortaba la luz en la noche y se iba a dormir, llegaba ese pájaro siempre. Entonces él ya extrañado, pues, ¿no? Varias noches que no podía dormir muy bien y con el susto, obviamente, de lo raro que pasaba, decide buscar al anterior inquilino, que era este señor que les mencionaba, que tenía su Biblia siempre y todo. Entonces le pregunta, ¿no? Oye, tú que estabas hace un tiempo aquí, ¿no? Buen tiempo, ¿no te ha pasado esto? Y le comentó lo del pájaro y el señor le dijo que sí, precisamente siempre le pasaba y por eso fue la razón por la que se salió de esa casa y por la que siempre carga su Biblia. Y le decía a mi tío que nunca se quede a oscuras y solo en un cuarto en específico que era de esa casa. Nunca se quede solo y oscuras porque siempre llegaba ese como espíritu. Bueno, luego obviamente mi tío y con su familia se mudaron, se fueron a otra casa y no quedó muy claro qué era eso, ¿no? No se sabía si era un animal, o sea, si era un pájaro en verdad, o era algún espíritu, o lo que a veces ahí en esos lugares se comenta mucho de hechiceros que se transforman en animales, pero era algo que se aparecía siempre ahí y era siempre en las situaciones específicas, cuando estaba solo, en la noche y a oscuras. Interesante, bastante interesante. Y los temas de parálisis de sueño son temas muy recurrentes dentro de historias. Y personalmente a mí me ha pasado una sola vez en toda mi vida. ¿Tú lo has experimentado alguna vez? La parálisis de sueño sí, pero nunca tan feo como mencionan en muchas historias, que siempre mencionan, por lo que he leído, que se aparece una sombra negra cuando estás en la parálisis de sueño. Nunca me ha pasado, o sea, siempre he estado paralizado, tratando de gritar, moverme y mi cuerpo no me responde, pero luego de un rato ya me responde el cuerpo, pero no nunca así tan feo. Y tal cual, a mí me pasó una vez en toda mi vida y fue feo porque fue un día que no había dormido mucho, pues me caí dormido y me levanté tipo 1 hora después de haberme dormido y no podía moverme, no podía hablar, estaba todo a oscuras, pero obviamente con el rabillo del ojo podía ver algo en la puerta. A ver, que sea verdad o no, yo diría más que estaba súper cansado y que no era nada, pero se veía tipo una sombra. Simplemente empecé a respirar hondo y después de 1 o 2 minutos me pude levantar. Y es algo súper curioso porque estaba leyendo un poco acerca de las parálisis de sueño y en realidad es un tema que ha sido bastante estudiado. Y pues principalmente son, como decíamos, alucinaciones táctiles, visuales, auditivas e incluso sensación de pánico. Como era lo que tú mencionabas, hay gente que incluso no puede respirar muy bien en ese momento, ¿no? Y incluso hay algunos estudios de psiquiatría que han podido analizar esto y que han llegado a la conclusión que alrededor del 50 al 60% de las personas admiten haberlo vivido
al menos una vez en la vida. O sea, es bastante gente. Y algo que sea repetitivo, 3 a 6%. Y como te digo, estos estudios son en lugares que son bastante reputados, ¿no? Uno fue hecho en el volumen de psiquiatría pública y el otro en un volumen de parasomnias, que no tengo la menor idea de dónde es, pero es de la Universidad de Navarra. Y es súper interesante cómo el cuerpo a veces, a ver, personalmente es esta única vez que lo he experimentado, pero tampoco creo que fue muy duro para mí, tal como tú decías, ¿no? Claro, sí. La verdad yo también creo que ese tema de las parálisis del sueño también podría ser un episodio muy, muy interesante y también tengo unas historias que me han contado relacionadas a eso. Y sí, mira, bueno, yo no he leído estudios, pero sí he leído las experiencias de las personas y casi todas coincidían en que ya, o sea, era algo ya feo, digamos, ya de terror cuando veían a alguien, a una sombra negra que se aparece, ¿no? Como te digo, a mí nunca me ha pasado, y por lo que me cuentas también a ti no te ha pasado, que igual es feo, ¿no? O sea, es esa parálisis de no poder hacer nada. O sea, a mí me desesperaba porque es como que quieres gritar y gritas, pero no te sale nada. Y a mí lo que me raya es porque tú ves tu habitación, la ves, o sea, no sé si estás con los ojos abiertos o es tu mente que te hace pensar que lo estás, pero no puedes hacer nada, no te puedes mover, no te responde nada el cuerpo hasta que luego de un rato como que te suelta. Exactamente, esa sensación de no puede hacer nada contra ello es una de las peores cosas. Y ahora imagino que lo vio incluso viendo algo tan cercano, porque normalmente la gente ve una sombra a la distancia y bueno, a ver, se siente amenazante, pero al sentir era un cuervo, ¿no? O sea, él dice que no podría definir bien porque estaba a oscuras, pero él dice que sentía que era un pájaro grande porque se sentía como las alas, las patas del ave, ¿no? Y lo raro, o sea, que quizás ahí podríamos, digamos, descartar en cuanto a que no era tanto parálisis de sueño, o quién sabe, pero él dice que él se estaba despierto, o sea, él no lo veía, o sea, no es que cuando se fue el ave es como que medio despiertas, ¿no? Que a veces eso pasa en la parálisis de sueño. No, él estaba totalmente despierto. Y como te digo, no definía bien qué ave era, pero sí era un ave grande. Cuervo quizás no, porque los cuervos son pequeños, ¿no? Pero era un ave grande. Sí, tal cual. Y según la mitología, pues eso podría deberse, como tú decías, a un... ¿Cómo se llamaba? Anibrujo o una cosa, y que estos brujos que se convierten en animales, que son bastante populares en el norte. Claro, sí, exacto. Eso es lo que creían mucho y hay muchas historias de aquí en la Sierra Piurana, justo en el campo, todo de eso, ¿no? La gente cree mucho en estas apariciones de como dices, anibrujos o no sé, que brujos que se transforman en animales. Siempre hay muchas historias que coinciden con eso y sí, es parte del folclore, creo, de ahí, de sobre esos seres. Sí, tal cual. Bueno, ahora que mencionabas eso, me he acordado de una historia que es bastante corta, que no tiene mucho que ver con anibrujos ni nada, pero no sé si recuerdas que en Piura en el 98 se cayó el cuarto puente, no me equivoco, ¿no? Claro, sí, no recuerdo. El puente Bolognesi. Yo soy malísimo recordando los nombres de los puentes, a pesar de que Piura es muy pequeño, pero sí recuerdo del 98 que se cayó. Sí, claro, sí me acuerdo, yo estaba pequeño, pero sí me acuerdo. Bueno, entonces es una historia muy triste porque pues no recuerdo cuántos fallecidos hubo, pero sí, fue el 98 del puente Bolognesi, el puente viejo, y fallecieron 20 personas después de desplomarse, y al final fue por un gran caudal del río y lo que fuese, pero esta historia es interesante porque yo tengo un amigo en Piura que tiene un colegio que está cerca a este puente
y muchas veces nos juntábamos por las noches para hacer improvisación teatral o algo, y pues a veces escuchábamos las historias que nos decía, a veces podíamos ver algunas cosas, porque imagínate en una escuela, un lugar súper grande, de noche, de 10 a 1, 2 de la mañana, y más aún cercano al río, cercano donde hubo tantas muertes, pues era, si no era algo 100% probado que había algo, por lo menos la sensación estaba. Y la psicología, la cabeza, muchas veces nos ganaba con algunos detalles. Primero quería contar esta historia que mi amigo nos contó, que por las noches muchas veces se puede ver a una persona caminando desde la calle con sentido hacia el puente, y al lado del puente, antes de empezar, o sea, en los extremos del puente, pues ya que en Piura muchas veces cuando hay fenómeno del Niño, el río crece mucho, hay ciertas barreras, ¿no?, que hacen que el nivel del río esté por debajo de la pista, se podría llamar. Y esa es una barrera de ¿cuánto? Una barrera de concreto de 1.5 metros, ¿podrá ser? No estoy seguro. Sí, creo que sí, 1.5 metros. Más o menos, ¿no? Sí. Sí, la cosa es que él nos cuenta muchas veces, porque desde su casa puedes llegar a ver el puente, desde el segundo piso de su casa, que está encima del colegio. Estaba reunido con amigos y siempre veían a una persona, bueno, no siempre, varias veces vieron a una persona, una mujer, con un vestido largo, un vestido negro, caminando hacia el extremo del puente más cercano a su casa. Ella iba con la mirada dirigida hacia el puente, y una vez que llegaba se paraba enfrente de él, y antes de intentar ni siquiera cruzarlo, iba al costado a este muro de concreto de 1.50 metros, lo pasaba, trepaba y empezaba a bajar. Y muchas veces el río Piura, que es el río donde está este puente, que cruza el puente, pues no tiene agua casi, ¿no? Muchos meses del año, muchas veces, muchos años, no hay mucho caudal. Entonces, un poco extraño. La señora pasaba, bajaba, y pues la bajada es una bajada inclinada, ¿no? No es como que fuera un precipicio, sino que apenas pasas ese bloque de concreto pequeño, tienes que ir bajando en como una inclinación de, no sé, 45, 50 grados puede ser, o incluso un poco más, hasta llegar al fondo del río. Y que eso se repetía varias veces, y siempre era por las noches, y siempre era en este puente donde había fallecido mucha gente. Entonces las personas pensaban que era una viuda que había fallecido luego, y que pues iba a visitar el lugar de la muerte de su esposo. Nunca se sabrá, yo no lo pude ver, pero es una pequeña historia que quería contarte. Sí, extraño. Yo también si me la cuentas así, yo también creería que es algo de el espíritu de alguna persona. Exacto. Porque hay mucha coincidencia, ¿no? Sí, tal cual. Y es que al final, con estas historias, cuando se las cuenta a alguien tan cercano como a un familiar o un amigo en quien confías bastante, pues no vas a pensar que te está metiendo flor o te está vendiendo algo, pues que no es, ¿no? O sea, ahí como queda la duda. ¿Qué pasó en realidad? ¿Y qué es lo que hay detrás? ¿Ser un mal, algo más? No sé. Claro, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Justo hablando de esto de personas cercanas, esta historia, la siguiente que voy a contar, me la contó mi papá, o sea, ya de primera mano, no es alguien desconocido. O sea, todas las historias que estoy contando son de primera mano, pero digamos, esta es de mi papá, o sea, mi papá me la ha contado. Incluso mejor. Sí, exacto, ya es súper primera mano. Bueno, mi papá hace unos años, cuando yo era pequeño, incluso yo no nacía todavía, él tenía una academia preuniversitaria donde, bueno, enseñaban a jóvenes que estaban preparándose para la universidad. Y bueno, cuando ellos eran jóvenes, con sus amigos, con las que hacían la academia, recurrían a alquilar lugares para poder hacer las clases. Y entonces ellos en una temporada alquilaron una casona antigua aquí en Piura, que por lo que me contó es una casa que se llama, una casona antigua de la familia Ramos.
Bueno, esta casona, como digo, era antigua, habían varios lugares que estaban pues cerrados, con cosas guardadas, no vivía nadie en ese tiempo, ¿no? Y entonces ellos a varios lugares de esa casona lo adecuaban para salones, algunos cuartos, ¿no? Porque en una academia tampoco es que tengas muchos salones, pero eran algunos cuartos que los adecuaban como salones y habían algunos cuartos en los que creo que por espacio, porque tenía en esa casona había por ejemplo un cuarto que daba al pasillo, pero ese cuarto daba con otras puertas de doble filo a otro cuarto. Entonces ellos, como digo, me imagino que debe haber sido por cuestión de espacio, ellos colgaban su pizarra en esta puerta que daba a otro cuarto de esas puertas de doble filo, pero que sabían que en el otro cuarto pues no había nada, ¿no? O sea, que está desocupado, no, o sea, que al bloquear el paso con la pizarra no ibas a ver ningún problema. Entonces uno de estos profesores que estaba en esta academia un día en estas clases, que por cierto estas clases eran usualmente desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. En una de estas clases estaba pues el señor dando su clase y de repente estaba en la pizarra haciendo la clase. De repente en esas de estas puertas que hablo de doble filo que está detrás de la pizarra se abre hacia el otro lado y debajo se agacha una viejita, pasa debajo de la pizarra y sale o sea, pasa por todo el salón que habían adecuado y sale al pasillo y se va. Entonces todo se queda pues raro, ¿no? O sea, de dónde, súper random que sale una señora. Pero dijeron, bueno, todos sabían que era una casona de esta familia Ramos. Y dijeron, bueno, de repente es la dueña o alguien de la familia que está viendo algo, seguro se metió antes de la clase y de ahí se ha salido. Pues si como es su casa no le pueden decir nada, ¿no? Entonces, bueno, normal, nadie se espantó ni nada y acabaron la clase y empezaron a ordenar todo. Y uno de estas personas de los Ramos de esta familia, creo que siempre en las noches regresaba para ver que todo estaba bien, ¿no? Ayudaba a cerrar, me imagino. Y justo uno de estos profesores, mi papá está ahí y le empiezan a comentar, ¿no? Oye, este profesor le dice, mira, yo estaba dando mi clase y de repente en medio de la clase salió tu abuelita, de repente estaba viendo algo, ¿no? Lo contó como algo súper normal, o sea, extraño, pero nada del otro mundo. Y este chico Ramos le dice, mi abuelita está muerta hace años y nadie vive en esta casa, ¿no? O sea, la única señora dueña de la casa es una tía que ustedes la conocen. Y bueno, le describieron cómo era la señora y él dijo, esa no es mi tía, ¿no? O sea, ni mi abuelita ni nada, ¿no? Entonces ahí todos se quedaron súper extrañados porque realmente ellos todos juraban que era alguien de esa familia que de repente había estado ahí. Y el chico les dijo, oye, mira, incluso en esa habitación les enseñó, no había nada, o sea, detrás de esa habitación que está detrás de la pizarra, estaban pues no sé, muebles viejos, alfombras viejas, cosas viejas empolvadas, así como una habitación que no las ha abierto pero en años. Y raro pues que salga una persona de ahí. Y también lo digamos fascinante de esta historia es que la vieron muchas personas, no fue solo una que dices, bueno, te lo imaginaste, no, fueron los alumnos, el profesor, todos los que estaban ahí la vieron a la señora salir. Qué duro. Sí, súper tenebroso. Son estas cosas que hacen dudar de muchos, de toda la lógica que pueda tener el mundo, ¿no? Exacto, sí, porque como te digo, yo te podría aceptar si lo vio alguien y decir, bueno, de repente estabas cansado, mucha clase has estado dando, no muy tarde, y de repente te pareció, pero lo vieron todos, incluso las personas que se salieron por el pasillo, o sea, todos la vieron a la señora. Sí, tal cual, y no era tan tarde tampoco. Exacto, o sea, no era 3 de la mañana, ¿no? Ajá, exacto.
Y, y solo para ya acabar esta pequeña historia que quería meter aquí rapidito, que es súper corta, este también me la contó un tío que es hermano de mi mamá. Este tío también trabaja en Malingas, en estas partes de fuera del campo que yo les digo. Pero él hace ya bastante tiempo, él ahorita pues tendrá sus 40 y tantos, casi 50. En ese tiempo ya él tenía 20, era un chico, ¿no? Joven. Él cuando iba, había un camino que es en la parte de Palominos, le llaman, allá en esta parte del campo de Piura. Él siempre iban, a veces pasaban en las noches, a veces de repente se iban a ver a alguna chica o se iban a ver a un amigo o alguna fiesta o algo. Y siempre cuando él regresaba a la casa de mi abuelita, ese tío, había un troche largo así donde era un bosque y campo y al costado había un canal. Y siempre decían que en ese lugar se veía una luz, que es una luz azul, rara, una luz, ¿no? Porque hace 20 años, 20, casi 30 años, raro ver así, ¿no? Porque en esos tiempos no había todavía electricidad allá en esa parte. Todo era con lámparas de queroseno y todo, ¿no? Entonces, justo al costado del canal siempre decían que veían una luz azul, pequeña, pero que se quedaba ahí encima del canal y como que no se movía. Y la gente siempre que la veía en las madrugadas, que era como a las 2 de la mañana, siempre se parecía a esa hora, a veces se desmayaban del miedo, del terror. Y justo a mi tío le tocó regresar en una de esas trochas en esos días. Y le pasaron dos cosas. Una vez fue esa luz que escuchó, que vio era una luz, la luz, como digo, era una azul pequeña encima por el canal en esa trocha que era, como digo, es un camino largo de donde está el bosque y el canal. Y él, bueno, la vio, se extrañó y cuando uno a veces está con toda la extrañeza de algo, como que dice, no sé qué es, y de repente él le tiró una piedra, ¿no? Y la luz dice que como que se apagó. Y bueno, le entró el miedo, como él sabía que la gente se desmayaba del miedo ahí, se fue corriendo a su casa, ¿no? Súper rápido, le quedaba como 1 kilómetro de caminata más o menos. Imagínate esa hora, ¿no? O sea, a las 2, 3 de la mañana. Y la otra ocasión que ocurrió ahí, justo también en esa trocha, que se escuchó un ruido, como un silbido súper fuerte, que él decía que le perforaba las orejas. Y no sabían de qué, o sea, siempre en esa trocha pasaban cosas raras. Esta aparición como de una luz que se había y otras de ese como silbido fuerte que te hacía doler la cabeza. Y era siempre, él decía que eran esas horas, de las 2, 3 de la mañana. Interesante, bastante interesante. Silbidos y las luces, está súper chévere. Sí, súper raro. Bueno, no sé si había alguna como trasfondo, como lo que comentas, ¿no? De por ejemplo lo del puente, si había muerto alguien. Nunca me lo dijeron, pero sí había algo. Definitivamente había algo raro ahí. Sí, tal cual. Suena bastante un lugar donde se puede escarbar un poco de información, ¿no? Pero está interesante cómo todo esto sucede en las afueras de la ciudad. Claro, porque hay menos contaminación lumínica o luminosa, sí. Entonces se puede ver más fácil. Claro. Pero también interesante historia. Yo también quería contar una pequeña historia antes de que terminemos. Sí, dale. También está relacionada a este amigo que te conté que tiene... Su familia tiene un colegio. El colegio es un colegio grande, ¿no? Pero normalmente toda su familia ha intentado vivir cerca, en las cercanías. Es como que un área familiar, se podría llamar. Incluso terminaron construyendo su propia casa encima del colegio en algún punto. Y vecino al colegio estaba la casa de su abuela. Una casa que hasta ahora está abandonada. Y como te conté, pues nosotros estábamos haciendo improvisación teatral. Y un día se nos ocurrió pues hacer una obra de terror, porque se estaba acercando Halloween. Y esta obra de terror, mi amigo, es una persona súper creativa,
es muy bueno, aún sigue trabajando en estos temas. No diré su nombre porque no le he consultado si puedo hacerlo, pero los que vivan en Piura ya se imaginarán quién es. Y su idea fue crear un recorrido, literalmente un recorrido por la casa de su abuela abandonada, y que en cada cuarto sea una parte de la historia o una historia distinta. Entonces, si entrabas al primer cuarto, pues la iluminación era distinta, escuchabas un monólogo de una madre que estaba loca en teoría. En el segundo cuarto otra cosa, así y tal. Y la cosa es que la historia en algún punto llegaba a un exorcismo, que tú veías a la persona que estaba con el demonio dentro siendo exorcizada por un sacerdote, obviamente todos actores, y la madre estaba ahí. Entonces ya te imaginas más o menos en qué tipo de tono iba la historia, ¿no? Porque era algo interactivo, no era como que tú ibas a participar, pero por ejemplo la persona que estaba siendo exorcizada en algún momento se liberaba y se te acercaba y empezaba a mirarte a menos de 3 centímetros con el maquillaje y todo, y era algo súper fuerte. E incluso cuando estabas yendo por los pasillos en un patio grande, él pasaba corriendo, y como todo estaba a oscuras, pues era muy cargado de emociones, muy cargado de este sentimiento de miedo. Y un día después de una de las funciones, que las funciones obviamente eran de noche, empezaban creo que 7, 8 de la noche, y a veces hacíamos 2, 3 funciones por día, terminábamos a medianoche, tal vez más. Un día todos ya estábamos afuera, los actores, las personas de producción que estábamos ayudando, y una última amiga que estaba adentro salió gritando, pero gritando hacia alguien detrás de ella, y nos pareció extraño, porque ella no tenía miedo, era simplemente estaba intentándose comunicar con alguien, y le preguntamos ¿qué pasó? Y ella dijo, no, es que alguien me está llamando de dentro de la casa. Y le dijimos, ¿pero quién? Porque todos ya estábamos aquí afuera. Y ella dijo, no, en serio, seguramente puede ser alguien que se haya quedado, no sé. Y pues estábamos seguros que no, porque no había ningún, pues nadie adentro ya. Toda la gente que había asistido a la función y había salido, todos los que estábamos involucrados habíamos salido. La casa tenía una sola entrada y una sola salida, obviamente, entonces no había otra opción. En ese momento nos quedamos mirando y pues ella no tenía por qué mentirnos, ¿no? Claro. Fue algo súper extraño, y pues después de eso mi amigo nos contó que pararon de hacer las funciones después de una semana porque estaban pasando cosas un poco extrañas en la casa, se perdían cosas, a veces escuchaban algunas cosas extrañas, entonces decidieron pararlo. Y es que en verdad la casa, justo nos contó después, era que su abuela había practicado no sé si brujería o tal vez simplemente jugado a la ouija y hecho algunas cosas así. Nunca lo dejó muy en claro, pero lo que sí recuerdo hasta ahora y siempre voy a recordar es que uno de los cuartos tenía la pared pintada con angelitos y se veía muy extraño, y habían como que algunos ladrillos que podías sacar de la pared, que estaban simplemente encajados y que no estaban totalmente fijos. Entonces fue muy extraño. Hasta ahora la casa sigue sin ser habitada y nunca volvieron a repetir estas funciones de terror. Qué raro, sí, qué miedo, de verdad. Y, bueno, yo no iría a esas presentaciones tampoco ni pagado, porque qué miedo. Estuvo muy bueno, en verdad, muy bueno. Es algo que a la gente que le gusta el teatro, cosas de terror, es una experiencia única, pero claro, que no sé si has visto estos videos donde entras a una casa del terror y te asustan. Como esos que son para escapar, los escape rooms. Tipo un escape room. Exacto. Pero esto no era un escape room, porque tenías un guía, y el guía te decía por dónde ibas, y lo que tú ibas viendo era contar la historia de esta familia. Familia loca, familia poseída, paso a paso, y ver la decadencia de la madre, y ver cómo el hijo intentaba ser exorcizado para luego que sea un exorcismo fallido, y es muy bueno. Una historia súper simple, pero la puesta en escena es grandiosa. Sí, no,
Muy buena idea, realmente. A mí también me parece súper genial. Sí, pero bueno, esa era la historia que quería contarles, Ujú. contarte y contarles, y creo que con eso Sí, ya creo estamos, que ¿no? sí, yo creo que ya hemos sido un episodio muy muy interesante de historias y creo que sí ya hemos contado bastantes que como mencionaba al comienzo hay muchísimas más que podemos tocarlas también en otro episodio y creo que con lo que también comentaste al inicio sobre lo de las parálisis de sueño puede ser también el próximo episodio quizás para contar nuestras experiencias a más detalle y también yo tengo una historia muy buena sobre eso. Pero en fin, en esto en cuanto a las apariciones, sonidos extraños, yo creo que hemos contado unas historias muy muy buenas. No sé Sí, si tal quieras cual. agregar algo más, Jorge, para despedirnos. No, yo creo que no. Igual a quienes nos escuchan nos pueden enviar por un Ujú. mensaje directo, no saben quiénes somos, por un mensaje directo alguna historia o lo que fuera. Ujú. Y sí, eso, gracias Diego. Sí, gracias Jorge también y gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, para finalizar, recordar que cuando estés en el abismo nunca estarás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos han escuchado y que tengan un buen día.